Muy bien, entonces vamos a arrancar. Quiero arrancar con algunos conceptos por ahí que yo creo que son importantes. Hoy, la vez pasada hemos hablado de lo que era la calibración de un micrómetro. Hoy vamos a hablar de cómo se realiza la calibración de un calibrador Vernier. Entonces vamos a recordar algunos conceptos que eran importantes previos a la calibración. Cuando usted calibra un instrumento de medida, ¿qué es lo que nos interesa determinar? Bueno, nos interesa determinar en cualquier instrumento de medida que calibremos lo que vamos a denominar el error de indicación. Eso es básicamente lo que nosotros queremos determinar, el error de indicación. ¿Qué es el error de indicación de un instrumento? El error de indicación, habíamos dicho que es básicamente la diferencia entre la indicación de un instrumento y un valor patrón, digámoslo así. Y ese error podía ser positivo, negativo o cero, ¿de acuerdo? Entonces, para poder determinar ese error de indicación, yo necesitaba tomar o generar un valor patrón, que en este caso lo podemos lograr a partir de un bloque patrón, y determinar también un error en, digamos, o una indicación propia de un instrumento. La diferencia entre estas dos cosas nos da el error de indicación. En algunas ocasiones hay otras referencias que hablan del concepto de corrección, solo lo voy a mencionar. El concepto de corrección, digamos, se llama C, y es básicamente la diferencia entre el patrón y la indicación. Es decir, la corrección, esto se llama corrección, es el negativo del error de indicación. Entonces hay algunos laboratorios que hablan de corrección y otros laboratorios que hablan de error de indicación. Para efectos de este curso me voy a centrar en lo que es el error de indicación. Muy bien. Ahora, ¿cómo determinamos el error de indicación? Bueno, el error de indicación se determina en varios puntos a lo largo del rango de medida. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un vernier, típicamente el vernier tiene un rango de medida que va desde 0 hasta 150 milímetros. Algunos verniers van de 0 a 135 milímetros y otros vernier incluso de 0 hasta 300 milímetros o más. Uno lo que debe hacer es determinar varios puntos, definir varios puntos a lo largo del rango de medida del vernier. Esos puntos se recomiendan que no estén separados en más de un 20%, es decir, que usted al menos tenga unos 5 puntos distribuidos a lo largo del rango de medición del vernier. Y usted lo que hace es determinar el error de indicación en cada uno de esos 5 puntos. Entonces, digamos, si usted va a calibrar en 5 puntos el vernier, vas a tener 5 cálculos de 5 errores y cada uno con su respectiva incertidumbre expandida. Eso es básicamente lo que hay que hacer en una calibración. Para calibrar un vernier, en general, se realizan 3 pruebas. Se realizan 3 pruebas. Vamos a verlas. Esas 3 pruebas, la primera es lo que se conoce con el nombre de la prueba de excentricidad. La prueba de excentricidad, ¿en qué consiste? Bueno, la prueba de excentricidad consiste en tomar un bloque patrón. Ese bloque patrón usualmente es un bloque patrón cuya longitud es de 100 milímetros, ¿verdad? O en el caso que usted está trabajando un bloque en pulgadas, uno de 4 pulgadas. ¿Verdad? Y entonces uno lo que hace es medir utilizando el calibrador Vernier en 3 puntos, digamos, colocando el calibrador Vernier en uno de los extremos, las mandíbulas en uno de los extremos. Entonces, al colocarla en uno de los extremos, podemos determinar cuánto es la indicación exterior que va a indicar el vernier cuando yo coloco, digamos, las puntas muy cercanas de los extremos. Luego realizo una segunda medición, pero muevo estas mandíbulas hacia el centro. Entonces lo que hago es introducir de tal manera que el punto de medición quede aquí donde está la X, dentro del vernier, ¿verdad? Y luego hacemos una tercera medición de tal manera que nosotros hablamos de una medición en el interior. Es decir, que prácticamente el bloque esté dentro del vernier. Existen entonces 3 indicaciones. Una indicación que nosotros llamamos la indicación exterior, otra que llamamos la indicación media y otra que llamamos la indicación interior. Tenemos esas 3. La exterior, digámoslo así, la del centro y la interior. ¿Y qué vamos a hacer con esas indicaciones? Bueno, vamos a calcular un delta I. Ese delta I que vamos a calcular es el valor absoluto entre la indicación externa
y el del centro. Y también vamos a calcular un delta I entre la indicación interior y la del centro. Bien. De estas dos se toma la mayor. Se toma la mayor. Y como vamos a ver más adelante, esa mayor la vamos a llamar el delta I de excentricidad. Y se compara eventualmente con lo que se conoce con el nombre de error de Abbe. Y dependiendo, digamos, del error de Abbe, se elige o este valor de la prueba de excentricidad o el valor correspondiente al error de Abbe, el cual pueden verlo ustedes en el material de dimensional. Bueno, esa es la primera prueba. La prueba de excentricidad, ¿en qué tipo de instrumento se hace? Bueno, la prueba de excentricidad se hace en los vernier, pero no se hace, por ejemplo, ni en una regla ni en un micrómetro. ¿Por qué razón? Porque la prueba de excentricidad se basa en el error de Abbe. Y el error de Abbe lo que nos dice a nosotros es, o se aplica cuando el eje de medición de mi instrumento, que puede estar por acá en color verde, ¿verdad? Es diferente al eje de medición sobre el que se tiene el carril de medición, o sea, sobre el que se desliza. Entonces, cuando existe esta diferencia acá, entonces nosotros, cuando existe esta distancia aquí, llamémosla, no sé, D, entonces podemos decir que ahí pueden haber un problema de excentricidad porque las mandíbulas pueden deformarse. Entonces, la deformación que se produce por efectos mecánicos y por el mismo huelgo que va a haber entre las piezas podría generar un efecto en el cual la indicación en los extremos sea diferente a la del centro. Y por eso es que la prueba de excentricidad se vuelve importante en la calibración de un vernier. En un micrómetro esta prueba no se realiza. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es el objetivo de esta prueba? Sacar una incertidumbre por excentricidad. Entonces, ¿y cómo se determina esa incertidumbre por excentricidad? Bueno, como les decía, se calcula algo que se llama el error de Abbe. El error de Abbe depende de lo que nosotros denominamos la holgura. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Vamos a escribirlo en otro color. Este valor se compara con el error de Abbe. El error de Abbe, básicamente, lo calculamos así. Es A por H dividido entre W. Y ya vamos a ver qué significa A, qué significa H y qué significa W. El A en un vernier, digamos, si yo tengo un calibrador vernier, en general tienen aproximadamente esta forma. Ellos tienen dos mandíbulas, ¿verdad? Ellos tienen dos mandíbulas. Y básicamente hay un carril que está acá, que este carril es deslizante. Este carril es deslizante y se mueve, digamos, hacia la derecha o hacia la izquierda. Puede mover para allá o se puede mover para el otro lado, ajustando en medio precisamente la longitud de la pieza. Entonces, el A básicamente es la longitud de estas mandíbulas. Esta altura que usted tiene en las mandíbulas es A y usualmente ese valor de A ronda los 40 milímetros. O sea, en los vernier comerciales que usted consigue ahí en ferretería, esos, y si usted tiene alguno, puede sacarlo y puede confirmar que ronda aproximadamente 40, un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? Y luego tenemos un tamaño del carril. El carril es esta pieza que desliza. Determinar el tamaño del carril no siempre es fácil porque depende de la forma, ¿verdad? No es exactamente rectangular, pero aproximadamente esta longitud del carril ronda poco más de 50 milímetros. Anda por 53, algunos lo tienen de 55, otros incluso más grande el carril, ¿verdad? Pero anda en ese orden de magnitud. Y el valor de H que está aquí, esta H se conoce como huelgo. Y el huelgo básicamente depende de la calidad de las superficies. Depende, digamos, del tipo de holgura que se da entre el agujero, digamos, y una flecha. Entonces, bueno, si en algún momento llevan ya el curso de diseño de elementos de máquinas, tal vez les hablen un poco de eso. Hay una norma que se llama la ISO 286-1
y la ISO 286-2 que habla del tema de interferencia. Y entonces ahí usted puede determinar un huelgo. Yo les doy una tabla en el material del capítulo 4 donde uno puede calcular el huelgo en función del espesor de la regla del vernier, ¿verdad? En espesor de la regla del vernier. En los vernier comerciales típicos, el huelgo anda aproximadamente en 0,01 milímetros. Un poquito más, poquito menos, entre 0,01 y 0,02. Entonces uno, con esa información que uno tiene por ahí, uno podría entonces determinar cuánto es el valor del error de AVE. Para nuestro caso, digamos, anda un poquito más alto, digamos, en vernier de este tipo. Creo que anda por 0,013, pero más o menos por ahí anda. Entonces lo pueden ver un poquito ahí en el material que yo les di. Uno lo que hace es que calcula el error de AVE utilizando esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, si usted sustituye estos valores de A, H, por ejemplo, estos que estoy dando aquí, que sería 40 milímetros por 0,013 entre W, que es 53 milímetros, esto nos va a dar un valor en milímetros correspondiente al error de AVE. Y ese error de AVE nos da, digamos, ya pasándolo a una unidad un poquito más conveniente, que sería micrómetros, porque si no nos va a dar algo muy chiquitito, es 9,81 micrómetros. Acuérdense que un milímetro tiene 1000 micrómetros. Entonces, ¿qué hace uno? Uno con la prueba de excentricidad lo que hace es que calcula este valor del delta I de excentricidad y lo compara contra el valor del error de AVE. Este sería el de AVE. Y se toma el mayor de los dos. Se toma el mayor. Entonces, básicamente, para efectos de esta prueba, se elige el mayor. Profe, Uh-huh. disculpe, tengo una pregunta. No sé si estoy como muy volado o no estoy entendiendo, pero es nada más como algo que se me ocurrió. En Ajá. los vernier digitales, o Ajá. sea, uno no tiene todos esos errores que son como de vista, pero igualmente, aunque ellos tienen una pantalla que diga la medición, también puede tener eh, errores, ¿no? Tipo, cuando lo mide, Uh-huh. es que no sé cómo explicárselo, las pinzas, digamos, ¿Sí? no pueden tener como errores que, que cuando pone la medida en la pantalla no esté tomando en cuenta. Digamos, sí hay errores. De hecho, hay un montón de errores que afectan los verniers. Eso es lo que vamos a ver hoy. El error de AVE es uno de esos errores que estaría afectando, pero además hay otros. Hay un error, por ejemplo, por resolución. Hay otro por paralelismo entre mandíbulas y hay otro por repetibilidad. Básicamente, los errores que más afectan en un vernier andan por ahí, además del efecto propio de la expansión térmica. Porque, digamos, el vernier está fabricado para que él mida a 20 grados Celsius. Si usted tiene una pieza con otra temperatura diferente, pues va a cambiar un poco. Pero sí, digamos, van a haber errores de muchos tipos, básicamente. Le puedo decir entonces que son los de resolución. ¿Por qué? Porque la pantalla tiene una limitación, Adrián, en la división de escala. Este, que es el de excentricidad, que no es lo mismo medir en el centro que medir en los extremos una pieza, y usted podría hacer de revisarlo, ¿verdad? Con su propio vernier personal. Y también paralelismo entre mandíbulas y repetibilidad. Básicamente eso sería. Bueno, gracias, profe. Ok. Bueno, esa es la primera prueba que se le hace. Entonces, a un vernier. Ahora, ¿para qué se hace esta prueba? Para poder calcular eventualmente una incertidumbre por efecto de excentricidad. La incertidumbre por efecto de excentricidad, básicamente de la longitud del vernier, se va a calcular como el máximo de estos dos, ¿verdad? Ya sea delta I de excentricidad o este error de AVE, el error de AVE, el mayor de esos dos, entre raíz de 12, porque lo que me da a mí es un rango, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual uno realiza una prueba de excentricidad en un vernier y ese error por excentricidad es aplicable en los 5 puntos de calibración, ¿verdad? La segunda de las pruebas con la que vamos a trabajar es lo que se llama
la prueba de repetibilidad. Vamos a escribirla por acá. Básicamente es prueba de repetibilidad. Hay varias formas de hacerla. Entonces voy a explicar las dos formas de hacer la prueba de repetibilidad. Y uno lo que hace es que elige varios puntos a lo largo del calibrador vernier. Qué sé yo, por ejemplo, podríamos tomar el bloque de 100 milímetros, ¿verdad? Ese mismo que hemos estado hablando. Usted agarra el bloque de 100 milímetros o el de 4 pulgadas. ¿Por qué se toma el de 100 milímetros o el de 4 pulgadas? Porque usualmente en los juegos de bloques comerciales son los bloques más grandes que hay. Pero usted podría utilizar tamaños de bloques mayores, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Bueno, colocamos el vernier y medimos la longitud de este bloque de centro a centro utilizando el vernier. Eso nos da a nosotros una primera indicación. Voy a llamarla indicación 1. Usted cierra el vernier, lo regresa a 0 y repite el proceso una segunda vez. Y anota la indicación que le dé. Puede ser que le dé la misma o no. Lo anota una tercera vez y repite esto unas n veces. De tal manera que usted aquí genera un vector de datos. ¿Cuántas veces hay que repetirlo? Bueno, no hay una norma que te diga cuánto. Eso depende de la calidad de la prueba. Pero mi recomendación es realizarlo de 10 hasta incluso 12 veces. 12 veces. Entonces, de estas indicaciones que usted tiene ahí, usted saca una desviación estándar de los valores de la longitud del vernier. Y esta desviación estándar es una medida del nivel de dispersión, de cuán bien repite tu instrumento. Entonces, esta sería la desviación estándar. Obviamente, si tu vernier tiene problemas de repetibilidad, va a tener una desviación estándar más grande. Y si tu vernier está en perfectas condiciones, tu desviación estándar es 0. Es muy raro que en un vernier la desviación estándar de 0. Sin embargo, hay vernier analógicos. Los vernier analógicos sí es más común que la desviación estándar de 0. Muy bien. La prueba de repetibilidad puede ser realizada no solamente en el bloque de 100 milímetros, sino puede ser realizada en muchos otros bloques más. Es más, puede ser realizada hasta incluso en 10 bloques diferentes, en todos los puntos de calibración. Si usted lo realiza en más puntos de calibración, va a poder entonces obtener mejores resultados porque conoce cómo repite entonces en cada uno de los puntos el instrumento de medida. Pero la repetibilidad es eso. La repetibilidad tiene una intención. La intención de la repetibilidad es poder determinar una incertidumbre estándar por repetibilidad. O sea, esta prueba de repetibilidad, que es una desviación estándar dividido entre raíz de n. Hay que tener mucho cuidado, porque uno divide entre el n, que corresponde al número de datos de la prueba de repetibilidad que usted sacó aquí. Pero hay un problema. Ese n, digamos, si n vale 10 y usted lo hizo con el bloque de 100 milímetros, entonces, por ejemplo, significa que la incertidumbre por repetibilidad se divide entre raíz de 10 para el bloque de 100 milímetros. Pero para los demás puntos de calibración donde usted no hizo la repetibilidad, no puede dividir entre raíz de 10. Puede dividir entre raíz de 1, pero no entre raíz de 10. ¿Verdad? Ok, vamos con la tercera prueba. La tercera prueba se llama prueba de linealidad o también la llaman prueba de error de indicación. La prueba de error de indicación o prueba de linealidad básicamente se realiza en varios puntos a lo largo del rango de medida del vernier. Se recomienda que esta prueba se haga al menos en 5 puntos a lo largo del rango del vernier, pero es bueno incluso hacerla hasta en 10 puntos si fuera necesario. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Digamos, vamos a tomarlo como un ejemplo, señores y señoritas. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo que vaya desde 0 milímetros hasta 150 milímetros. Vamos a tomar que yo tengo un vernier con este rango de medida, que sería un vernier típico.
de los que uno consigue ahí en EPA, ¿verdad? En cualquier ferretería. Y entonces usted puede elegir 10 puntos a lo largo de medida, del rango de medida. Entonces usted elige, por ejemplo, 15 milímetros, 30 milímetros, 45 milímetros, 60 milímetros, 75 milímetros, 90 milímetros, 105 milímetros, 120 milímetros, 135 milímetros y 150 milímetros. Es decir, usted está tomando incrementos cada 15 milímetros porque estamos dividiendo el rango de medida de 150 entre 10 y entonces usted de 15 en 15, entonces tiene 10 puntos de calibración. Usted aquí está generando entonces una cantidad correspondiente a 10 puntos de calibración. Estos se llaman trazos o puntos de calibración. Los puntos de calibración que estoy eligiendo aquí son 10, pero depende del tipo de instrumento que usted quiera trabajar. Hay instrumentos donde generar 10 puntos de calibración no es tan fácil. Hay instrumentos, por ejemplo, en metrología química, donde usted solo tiene 3 puntos de calibración. Hay instrumentos, digamos, donde usted solo tiene un punto de calibración. Por ejemplo, en instrumentos de condiciones ambientales, donde a usted le interesa solo un punto en específico para medir las condiciones ambientales, hay solo un punto de control. Entonces, eso depende un poco de lo que usted quiera hacer. Si son 10 puntos de calibración, usted tiene que elegir bloques con esos tamaños. Entonces, puede ser que en el juego de bloques suyo haya, digamos, un bloque de 15 milímetros, uno de 40. Puede ser que haya de 45 o puede ser que no. Si no hubiera bloque de 45, tenemos que hacer adherencias. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos unidos los bloques de 15 y 30, por ejemplo, ¿verdad? Entonces podría ser que aquí hubiera que hacer una adherencia. Pudiera ser que si haya bloque de 60, tal vez de 75. Puede ser que 90 no haya, pero usted puede hacer una adherencia con uno de ¿qué? Con uno de 75 más 15. 105 casi nunca hay bloques. Usted lo que hace es que agarra un bloque de 100 milímetros y le suma uno de 5 en adherencia. 120 casi nunca hay, entonces usted toma uno de 100 y le suma 20 y ya tiene una adherencia. 135 puede ser que no haya, entonces puede ser que usted tome uno de 100, uno de 20 y uno de 15. Usted aquí puede hacer 2 adherencias. Y uno de 150 casi siempre se hace juntando un bloque de 100 con uno de 50. Y por ejemplo este de 45, qué sé yo, que sea uno de 20 y uno de 25. Y este de 90 que sea, por ejemplo, uno de 75 y uno de 15. Entonces usted tiene que empezar a generar una serie de sacar los bloques del juego, ver cuáles usted podría adherir y entonces en cada uno de esos juegos, digamos, de esos 10 juegos de bloques, usted realiza al menos una medición. ¿Para qué? Para ver cuál es el error de indicación que hay entre la indicación de tu instrumento y la indicación patrón. La indicación patrón consiste en el valor nominal del bloque, pero el error de indicación es la diferencia que haya entre la indicación del vernier y la indicación del bloque. Voy a tomar solo un ejemplo. Supongamos que usted... Profe, ¿Sí? perdón, digamos, en el caso de esa adherencia de los bloques, ¿Sí? ¿existe algún error asociado a eso o se considera que, digamos, las caras son totalmente paralelas y entonces no hay como Vea, alguna imperfección que produzca algún error? las caras paralelas y todo eso existe solo en mecánica 2, nada más. ¿Se acuerdan qué bonito era ese curso? Usted tenía sin fricción, ¿verdad? La suma de fuerzas es cero sobre la Tierra, el efecto de Coriolis en un balón sobre el Santiago Bernabéu es despreciable, entonces usted decía que seguía una trayectoria parabólica, ¿verdad? Usted veía que los planetas, si llevaron mecánica celeste, seguían órbitas elípticas, todo eso es mentira. La Tierra no sigue una órbita elíptica, o sea, todo eso no existe. En el curso de metrología trabajamos datos reales. Entonces, hay un esfuerzo grande que se hace para que los pulidos de las caras sean pulido espejo. O sea, se hace un esfuerzo a nivel tecnológico, pero nunca se logra. Nunca se logra porque el paralelismo perfecto no existe. Entonces, hay un error que está asociado. Se dice que, por ejemplo, en las caras de medición, cuando usted llega y pega 2 bloques,
el espesor de la capa de adherencia que se hace ahí en medio es aproximadamente de 1 micrómetro. Entonces, por ejemplo, cuando usted hace 2 adherencias, metemos un error mayor que si solo tendría una única adherencia. ¿Me explico? Entonces, sí, hay que considerar esos errores como parte del modelo cuando usted va a calcular el error de indicación. Eso es parte de una incertidumbre que ahora vamos a ver que se llama la incertidumbre por adherencias. Pero sí, no podemos ignorarla, ¿verdad? No podemos ignorarla. Ok. Incluso yo te invito a pensar en todo, ¿verdad? Digamos, a ver, yo creo que la crítica constructiva es buena, ¿de acuerdo? La crítica constructiva es buena y es bueno también que ustedes me critiquen a mí, porque si no me critican, no mejoran. Yo quiero que ustedes sean mejores profesionales de lo que soy yo, ¿verdad? Pero yo tenía profesores, por ejemplo, que ellos querían la fórmula para todo, ¿verdad? Transferencia de calor, no sé si ustedes ya llevaron ese curso, ¿verdad? Usted llega y quiere calcular un coeficiente de convección, yo no sé si les pasó a ustedes, usan el libro del Incropera, usan el libro del Drake y usan el libro del Mills y el mismo modelo le da 3 resultados diferentes. ¿A cuál le hago caso, verdad? O no sé si a ustedes les ha pasado con las tablas termodinámicas para sacar, qué sé yo, la entropía o el volumen específico. Usted consulta 3 libros de texto y dan un poco diferentes entre sí. Y entonces uno se puede preguntar, ¿y cuál es el valor correcto? Porque la solución que le dicen a uno es una solución de mucha ignorancia. Me dicen a mí, no, elija la referencia y me dice de cuál libro la tomó. Sí, sí, pero esa es la solución a lo, ¿cómo te digo? A lo populista. Porque la solución real, uno dice, bueno, si hay 3 valores diferentes en 3 tablas, yo debería saber cuál es el correcto. Bueno, lo mismo pasa aquí. Aquí en metrología, digamos, usted no puede pensar en que todo siempre es un valor correcto, sino que son modelos de aproximación. Incluso la calibración es un modelo basado en un modelo de expansión lineal de incertidumbres, el cual no siempre es válido y que incluso en ciertas mediciones no lineales a primer nivel se te queda muy corto. Pero uno de alguna manera confía. ¿Sí? Es decir, del pragmatismo de mi experiencia, esto que les estoy enseñando va a ser correcto dentro de cierto rango que necesitamos dentro de metrología industrial, ¿verdad? Para que tampoco se me vuelvan locos, ¿verdad? Ok, vamos aquí. Por ejemplo, usted suponga que tomó el bloque, este juego de bloques de aquí, ¿verdad? Voy a hacerlo solo con este punto, pero usted lo van a hacer con todos los puntos en una práctica. Y la indicación del vernier dio 100, digamos que fuera un vernier digital, dio 135,02. Eso fue lo que marcó el vernier. No marcó los 135. Entonces significa que en esta prueba de linealidad o error de indicación, hay un error de indicación que va a ser la longitud del vernier menos el valor de referencia, que es este, y va a ser un error positivo de más 0,02 milímetros. Eso es lo que usted tiene que determinar en cada punto de calibración. ¿De acuerdo? Yo lo estoy sacando ahorita solo para 135 milímetros, pero en todos los puntos usted tiene que calcular esa diferencia. Se llama entonces error de indicación y lo que usted obtiene son los errores de indicación en cada uno de los puntos de calibración. Yo sé que esos errores implican la incertidumbre de la adherencia y es importante considerarla, ya vamos a ver cómo. Ahora, por una cuestión también de seguridad, hay una versión de la prueba de error de indicación un poco más poderosa, que consiste, en vez de realizar una única medición, digamos, como estamos haciendo aquí, en el caso del vernier en 135, usted esto lo realiza 10 veces. Y entonces usted al realizar 10 veces la medición, el valor que usted obtiene o que usted utiliza de referencia es el promedio de 10 mediciones. Entonces podría ser que si usted lo promedia, ya la longitud del vernier no sea 135,02, sino que sea 135,015. Por ejemplo, podría ser algo así. Incluso puede salir un decimal adicional que no está en la resolución por efecto del promedio, ¿verdad? Y entonces ahí el error de indicación sería más 0,015. ¿Cuál método es más confiable? ¿Cuál método es más confiable? Bueno, evidentemente va a ser más confiable hacer 10 mediciones en un punto. El tema es que si usted hace eso,
la prueba de calibración se te va a alargar mucho. Y si puede hacerlo, es lo mejor. Pero si tuviera que hacerlo en 10 puntos y en cada punto realiza 10 mediciones, tendrías que realizar 100 mediciones en la prueba de error de indicación. Si usted lo hace de esa manera, es decir, realizando, qué sé yo, 10 mediciones en cada punto de calibración, ya no necesita realizar prueba de repetibilidad, porque la prueba de repetibilidad la estás haciendo implícita dentro de la prueba del error de indicación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente la calibración de un vernier. Esa es la ejecución de la calibración. Ahora, ¿cómo calculamos el error de indicación y la incertidumbre del vernier? Con base en esta información. Entonces, para ello, yo voy a tomar en cuenta que nosotros hicimos, por ejemplo, el ejercicio empleando la prueba de repetibilidad que yo tengo aquí, pero con este método. O sea, realizándolo 10 veces en cada uno de los puntos de calibración, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos de esa manera, usted lo que va a obtener es lo siguiente. Usted tiene que hacer una estimación de incertidumbre en cada uno de los puntos de calibración. Entonces, vamos a hacer un diagrama de causa-efecto de la función de medición. La función de medición nos dice a nosotros, un poco más simplificada, que es el valor de la longitud del vernier menos la longitud del patrón. Y otras correcciones que no voy a mencionar porque ya la vez pasada las habíamos hablado y ahí está demostrado que esas correcciones a primer orden son 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar así. Usted va a construir su diagrama de causa-efecto y vamos a incluir de un lado las incertidumbres asociadas básicamente a la indicación del vernier. Vamos a... Por aquí podría ser, ¿verdad? Esto es para la indicación del vernier. Del otro lado, vamos a incluir las incertidumbres asociadas a la longitud del patrón. Y además es bueno incluir, aunque aquí no está, porque digamos su esperanza matemática es 0, es decir, su aporte al error es 0, un término de expansión térmica. Básicamente con eso es suficiente. ¿Qué incertidumbres vamos a incluir aquí? Bueno, depende del tipo de instrumento, esto puede cambiar. Entonces, repasemos algunos conceptos que vimos la vez pasada. Y para ir definiendo un diagrama, vamos a ver, por ejemplo, el caso de un vernier que sea digital. Los vernier que son digitales tienen una división de escala de 0,01 milímetros. ¿Verdad? Eso es la división de escala. Cuando usted tiene un vernier digital, debe incluir las siguientes fuentes de incertidumbre. Una incertidumbre por resolución. Que esa resolución sigue una distribución rectangular y el valor de D es de 0,01 milímetros. Uno lo que incluye en el diagrama es la incertidumbre original, no el valor dividido entre raíz de 3 ni entre raíz de 12. Esa es la resolución. Y mucha atención aquí porque aquí es donde vienen los errores. El vernier digital tiene setara, es decir, cuando usted lo cierra, tiene un 0 que usted debe ajustar. Y eso implica que además de la resolución, debe incluirse la resolución del 0. La resolución del 0, pues básicamente también voy a llamarla D sub 0, para diferenciarla de esta, es de 0,01 milímetros en un vernier digital. Y afecta básicamente la longitud del vernier. Ahora, si el vernier fuera analógico, no se incluye la resolución del 0, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, lo voy a anotar aquí. Si el vernier es analógico, no se incluye la incertidumbre por resolución del 0. ¿Ok? Se incluye únicamente porque es digital. Esta, ¿verdad? La resolución del 0. Muy bien. Vamos ahora a ver las otras fuentes de incertidumbre. Debemos incluir la incertidumbre por la excentricidad, que ya yo les expliqué cómo se calcula.
La incertidumbre por excentricidad viene de la prueba de excentricidad. Entonces, la incertidumbre por excentricidad sigue una distribución rectangular y debe incluir el valor de la excentricidad. Vean, yo veo que ahí ustedes en el examen, cuando hacen el diagrama de causa-efecto, por ejemplo, solo me incluyen variables, 0,01 de la fuerza. No, dígame el valor numérico que corresponde a eso. 30 kilopondios era, ¿verdad? Usted en el diagrama debe incluir el valor numérico. Entonces, no sé, ahí tendríamos que haber calculado un valor numérico, por decir algo. Pudo haber sido 0,02. Pero esto es un valor que yo determino de la prueba de excentricidad. Pero tienen que indicarlo en el diagrama, no me lo dejen expresado. ¿Verdad? No me lo dejen expresado. Tienen que darme el valor numérico que les dio de la prueba de excentricidad. ¿Está bien? Ok, ¿qué otras incertidumbres afectan? Bueno, afectan además las siguientes. Afectan una incertidumbre asociada al efecto paralaje. Pero la del efecto paralaje, digamos que ahí está calculada y les voy a pedir que la repasen bien en el material, solo afecta en instrumentos analógicos. Si el vernier es digital, no hay efecto paralaje porque usted lo que tiene es una pantalla digital. Entonces, esa incertidumbre por efecto paralaje en un digital no se incluye, se incluiría en un vernier que fuera analógico. Luego hay otra que se llama el paralelismo entre mandíbulas. Vamos a incluirlo aquí, que creo que le explicaba Adrián ahora. El paralelismo entre mandíbulas, ¿a qué se refiere? A que las mandíbulas de un vernier no son totalmente paralelas, entonces tiene un error. Y ese error se considera un 1% del valor de A. Es decir, a ver, si yo tengo, por ejemplo, un valor de A, ¿qué era el valor de A? El de la longitud de las mandíbulas. Entonces, yo lo que hago es sacar el 1% de este valor de A. Y entonces, de esa manera, yo puedo determinar un error asociado al paralelismo entre mandíbulas. O sea, un 0,01 entre 100 veces el valor de A. Entonces, esa es otra, digamos, es una forma que está normada. De hecho, en norma ISO está para poder calcular el valor de la incertidumbre en paralelismo de mandíbulas, ¿verdad? Entonces, vamos a anotarlo por aquí. Si usted le saca el 1% a 40 milímetros, va a ser 0,004 milímetros. Y eso va como una distribución rectangular. Es un 0, ¿verdad? No es un 6, es un 0. Y además tenemos la incertidumbre propia de la repetibilidad. En este hay que tener mucho cuidado. Porque cuando usted incluye la incertidumbre por repetibilidad, debemos incluir el valor, digamos, del N, que sé yo, puede haber sido que se ha tomado una muestra de 10 datos, y el valor de la desviación estándar, que bueno, ahí va a ir cambiando. Ahí depende del valor que usted le haya dado de la prueba de repetibilidad. Y si le está haciendo en cada punto usted tendrá una desviación estándar distinta. Entonces debe hacer un diagrama de causa-efecto para cada punto. De estas incertidumbres, la incertidumbre, y la vamos a marcar aquí, la de repetibilidad, con un asterisco, no, con 2 asteriscos. Esta es distinta en cada punto de calibración. Va a ir cambiando en cada punto de calibración, porque en cada punto de calibración usted podría tener una desviación estándar distinta, ¿verdad? Por otro lado, chicos, aquí, en el caso del patrón, usted tiene 3 incertidumbres. Una asociada a la desviación o error máximo permisible de los bloques. El error máximo permisible de los bloques. Entonces, para esto es importante algo. Es importante saber que este error se toma como una distribución, por ejemplo, rectangular, y depende del punto de medición, así puede ser diferente el error que usted tenga. ¿Cómo se toman estos errores de aquí? Depende de la especificación del grado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo le digo a usted que los bloques son de grado 2.
son de grado 2. Y vamos a suponer que estamos haciendo el cálculo para el punto de 135 milímetros. Y para generarlo, yo hice el bloque de 100 más un bloque de 30 milímetros más un bloque de 5 milímetros. Estoy tomando 3 bloques. Entonces yo me voy a la tabla de especificaciones que tengo para bloques de grado 2 en milímetros. Vamos a verla. ¿La ven? Esta tabla está en este capítulo 4 de metrología dimensional. Entonces nos vamos a ir a la tabla y vamos a buscar para grado 2, aquí está en grado 2, las desviaciones máximas. Como usted tiene 3 bloques, un primer bloque es de 100 milímetros, entonces básicamente esto se lee así, por ejemplo, de 75 hasta inclusive el bloque de 100 milímetros, en grado 2, la desviación máxima que tiene es de 1,2 milímetros, 1,2 micrómetros, perdón, 1,2 micrómetros. Se lee aquí donde dice desviación de la longitud del valor nominal. Ahí está, un bloque de 100. Un bloque de 30 milímetros, un bloque de 30 cabría aquí, encima de 25, pero debajo de 50. Entonces usted se va a la tabla aquí y ve que es 0,8. Entonces a 1,2, que es la tolerancia del bloque de 100, le sumamos 0,8 micrómetros, que sería la tolerancia del bloque de 30. Y si usted tiene 5 milímetros, eso está dentro de la primera especificación, por encima de 0,5 milímetros y hasta 10. Y eso nos da una desviación en grado 2 de 0,45. La suma de 1,2, que es este valor que usted tiene aquí, vamos a marcarlo, o sea, usted suma el 1,2, el 0,8 y el 0,45, que son los 3 bloques que usted está añadiendo, eso nos da 2,45 micrómetros. Micrómetros. Entonces, eso básicamente sería la tolerancia de los errores máximos que vamos a incluir dentro de nuestro diagrama. ¿Okay? Entonces son 2,45 micrómetros. Si usted quiere ser consistente en unidades, 2,45 micrómetros sería 2,45 por 10 a la menos 3 milímetros, ¿verdad? Eso sería el error máximo permisible. Además del error, deberíamos incluir la incertidumbre por deriva de los patrones. ¿Qué es la deriva? Bueno, básicamente es el cambio que tienen los errores de indicación durante el tiempo. Es decir, ¿cuánto cambian estos errores máximos por el mismo desgaste de los bloques? La deriva se considera una fracción del error máximo permisible y depende del control que cada laboratorio tenga, la deriva puede ser diferente. Para nuestros efectos, vamos a considerar que la deriva no es mayor que la tercera parte del error máximo permisible. Entonces, si usted divide este error de 2,45 entre 3, le va a dar 0,817 micrómetros y podríamos definir eso como deriva. Muy bien. Y además de esto, tenemos que incluir las adherencias. Las adherencias. Entonces vamos a incluirlas por aquí. ¿Por qué? Porque cada una de ellas presenta un error al modelo. Entonces, las adherencias son 2. Para efectos de las adherencias, usted va a considerar que la capa de adherencia tiene un espesor máximo de 1 micrómetro. Por lo tanto, si usted tiene 2 adherencias, van a ser 2 micrómetros. Por lo tanto, sería 2 por 10 a la menos 3 milímetros. Entonces, tenemos ahí las 3 incertidumbres que estarían afectando a la longitud patrón. Por otro lado, tenemos que incluir una incertidumbre asociada al efecto de la expansión térmica. Para eso la vamos a considerar rectangular y necesitamos un poco de información pues para calcularla, ¿verdad? Vamos a suponer, por ejemplo, que mi punto nominal es de 135 milímetros. Entonces, el L sub 0 es de 135 milímetros, ¿verdad? Vamos a calcular, a suponer que el valor del coeficiente de expansión lineal es de 11,5 por 10 a la menos 6 Kelvin menos 1, ¿verdad? Y que la diferencia de temperatura máxima, por ejemplo, es de 5 Kelvin. Si usted, digamos, hace esas 3 consideraciones, por lo que ya usted ha estudiado para el primer parcial, sabe que el efecto de la expansión térmica es la multiplicación de esos 3 efectos. La longitud
el valor del alfa que usted tiene por ahí y el valor en temperatura, eso nos da 0,00783. Básicamente, este es el efecto de la expansión térmica. Y bueno, aquí no le estoy dando un valor a la desviación estándar, pero ustedes tienen que dársela. Hay algo aquí que es muy importante. Tener idea cuáles incertidumbres cambian en cada punto de calibración, porque yo lo estoy haciendo para 135 milímetros. Esta incertidumbre va a cambiar en cada punto de calibración, porque el valor del L sub 0 puede ser diferente. Los errores máximos permisibles también pueden cambiar. Y la deriva también puede cambiar. Y también las adherencias pueden cambiar, porque en cada punto de calibración son diferentes. Entonces, estrictamente, uno, si hace 10 puntos de calibración, debería realizar 10 diagramas de causa-efecto. Usualmente eso no se hace porque son demasiados, pero conceptualmente, si usted quisiera, puede hacerlos. Usualmente yo lo que pido a nivel de evaluación de este curso es que usted haga un diagrama de causa-efecto en uno de los puntos. Los demás van a ser bastante similares. Entonces ya uno se puede dar una idea, pero esto es básicamente las incertidumbres que ustedes tienen que considerar. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, para efectos del cálculo, no sé si hay preguntas hasta aquí. Bueno, ya lo que sigue, creo que ustedes se lo pueden imaginar, mira, que es básicamente la estimación de las incertidumbres estándar. Entonces, veámoslo muy rápidamente. Yo no voy a perder mucho tiempo en esto, pues ya ustedes lo dominan bien. Pero entonces, usted lo que tendría que hacer es calcular una incertidumbre por resolución de la longitud del vernier, que sería básicamente D entre raíz de 12. Una incertidumbre por resolución del cero, ¿verdad? Que es básicamente también el D entre raíz de 12, ¿verdad? Porque es básicamente la misma división de escala del vernier. Luego vamos a calcular la incertidumbre por excentricidad. La incertidumbre por excentricidad es básicamente el delta I de excentricidad dividido entre raíz de 12, como ya nosotros lo explicamos por ahí. Aquí no hay efecto paralaje por ser digital, pero sí hay paralelismo entre mandíbulas y repetibilidad. Entonces usted calcula la incertidumbre de paralelismo entre mandíbulas, que básicamente es la de 0,004 milímetros entre raíz de 3. Y la incertidumbre de repetibilidad, que básicamente va a ser la desviación estándar de las mediciones que usted esté realizando entre raíz de n, ¿verdad? Donde n puede ser 10. Estas serían las 5 incertidumbres asociadas a la longitud del vernier. Luego, por otro lado, vamos a calcular las incertidumbres asociadas a los bloques. Entonces tenemos la del error máximo permisible de la longitud patrón, que es básicamente el error máximo permisible, que ya les expliqué cómo se calcula entre raíz de 3, y la deriva, que básicamente es la deriva entre raíz de 3, y las adherencias, que para este caso particular, que tenemos dos adherencias, es 0,002 milímetros entre raíz de 3 y además una incertidumbre por el término de la expansión térmica que hemos obtenido aquí, que es básicamente 0,00783 milímetros entre raíz de 3. ¿Qué hacemos con esas 9 incertidumbres? Se calcula una incertidumbre estándar combinada, ¿verdad? Una incertidumbre estándar combinada para el error de indicación. Luego se multiplica por un factor de cobertura y se tiene la incertidumbre expandida. Y luego de ahí, pues se reporta el error de indicación con la respectiva incertidumbre expandida en consistencia decimal con las cifras significativas. Es importante que aquí ustedes manejen al menos unas 6 decimales, porque esto está en milímetros. Entonces, hay que tratar de manejar al menos unos 6 decimales y al final del cálculo ustedes ya pueden trabajar una cantidad menor de decimales. Otra opción es que los cálculos ustedes los realicen en micrómetros. Entonces, por ejemplo, aquí en vez de la adherencia ser 0,002, usen 2 micrómetros y entonces eso hace que sea más manejable a nivel numérico el ejercicio, ¿verdad?
Eso es básicamente la calibración de un vernier. Entonces, no sé si hay preguntas con esto, chicos, para ver el ejemplo de la práctica. Ok, entonces lo que es importante aquí es que usted sepa por qué tiene que realizar esas 3 pruebas, ¿verdad? En la mayoría de instrumentos de medida en metrología siempre se hacen pruebas muy similares a estas. En algunos otros se proponen otras pruebas. Por ejemplo, yo personalmente recomiendo en instrumentos donde no hay estabilidad de lectura, adicionalmente realizar pruebas de estabilidad. Es una cuestión muy mía. Pero usted podría realizar cualquier otra prueba que requiera la cuantificación de una incertidumbre en el instrumento de medida. Vamos a ver la práctica número 3, chicos. Entonces, bueno, yo les doy un vernier. Les doy toda la información, longitud de las mandíbulas, longitud de superficie, ¿verdad? Les digo que el juego de bloques que se emplea es de grado 2, entonces les doy los bloques. ¿Cuáles bloques se emplearon? Este ejercicio está para bloques en pulgadas. Entonces, para poder sacar el valor nominal hay que multiplicar cada valor en pulgadas por 25,4, ¿verdad? Se hace una prueba de error de indicación en 6 puntos y en cada uno se realiza su propia prueba de repetibilidad. Se realiza la prueba de excentricidad y les pido hallar el error de indicación, la curva de calibración y preparar el presupuesto de incertidumbre. Bueno, y después, bueno, les doy un ejercicio 2 que es alternativo. Este sí les queda de tarea hacerlo bien, revisarlo por ahí. Si puedo, les voy a dar también la solución para que lo tengan resuelto porque eso tienen que estudiarlo. Va a haber una tarea 4. Entonces, en la tarea 4 vamos a poner en práctica un poco esto para un calibrador vernier y en el ejercicio de laboratorio que vamos a tener, estamos desarrollando esta semana, también ustedes tienen que calcular ahí las incertidumbres y el error de indicación. Muy bien, pero veamos la solución. Yo les doy aquí la solución del primero de los ejercicios. Listo, entonces quiero que veamos la solución. La solución, si quiero compartirla, vamos a discutirla un poquito, pero ustedes sí necesitaría ahí que lo estudien bien. Ahí está, ¿verdad? Entonces la solución yo traté de ser lo más detallado posible, ¿verdad? Entonces ustedes la van a revisar. Lo primero que se hace es que se calcula el error de indicación a partir de los promedios de lecturas en cada punto y el valor nominal. Se calcula el error de AVE y la prueba de excentricidad y de aquí se toma la mayor. Entonces yo les explico que en este caso la mayor dio 40 micrómetros, ¿verdad? Se calcula el efecto paralaje. El detalle de cómo calcular el efecto paralaje lo pueden encontrar en el capítulo 4. Ahí está, bien explicado, ¿verdad? El paralelismo entre mandíbulas, que hablamos que era un 1% del valor de A, que es la longitud de las mandíbulas. La resolución. Aquí la resolución no considera la resolución del 0 porque el instrumento no es digital. Cuando el instrumento es digital, sí se considera la resolución del 0, ¿verdad? Luego, la repetibilidad, ¿verdad? Aquí la repetibilidad, chicos, esta tabla me quedó arriba. Ahora yo voy a ver si la cambio. Pero realmente la tablita de la repetibilidad debería estar debajo de la sección 1.25, ¿verdad? Pero digamos, de momento ahí creo que se entiende. Pero entonces ahí está la incertidumbre por repetibilidad con sus respectivas desviaciones estándar en cada punto, los errores máximos permisibles de cada bloque, ¿verdad? Que se toman en cuenta con la tabla que ya yo les di ahí en el capítulo 4, la deriva, las adherencias, donde dijimos que en el caso de que hay una adherencia, se usa un micrómetro, y la expansión térmica en cada uno de los puntos. Es decir, hasta ahí es como un resumen de toda la información que uno podría hacer con los diagramas de causa-efecto. No les incluyo el diagrama de causa-efecto, pero ahí está toda la información que ustedes necesitarían para poder construirlo. Con los diagramas de causa-efecto, que se construyen de una manera similar al que expliqué, calculamos todas las incertidumbres estándar. Con las incertidumbres estándar, calculamos la combinada y aquí les damos la combinada en micrómetros en cada uno de los puntos de calibración. Una vez calculada la incertidumbre estándar combinada, determinamos los grados efectivos de libertad considerando nada más la repetibilidad con n-1 grados de libertad y el resto infinitos. Calculamos la incertidumbre expandida basada en ese número de grados de libertad que en todos los casos dio más de 1000 y por lo tanto podemos decir que se cumple el teorema del límite central. Y nos da a nosotros la incertidumbre expandida con 2 cifras significativas, 0,027, 0,028 o 0,029. El reporte se presenta aquí con 3 decimales.
¿Por qué? Porque necesitamos que la incertidumbre expandida solo tenga 2 cifras significativas. Y para lograr eso necesitamos 3 decimales en la incertidumbre, en el error de indicación, en el valor patrón y en la indicación del vernier. De tal manera que si yo a la indicación del vernier le resto el patrón, obtengo el error de indicación. Aquí hay un asunto muy importante. Si yo quiero saber cuál es la incertidumbre de calibración de este vernier, ya ustedes lo saben, ¿verdad? Digamos, para todo el rango, podemos tomar el error de indicación mayor y sumarlo con la incertidumbre expandida. Y eso nos daría a nosotros la incertidumbre completa de calibración de ese vernier. Es decir, si usted no aplicara las correcciones por error de indicación en ese vernier, básicamente la incertidumbre que tendría sería de 0,077 milímetros. Es una incertidumbre grande, pero eso es porque probablemente ese vernier tiene problemas de error de indicación y esto obviamente con un factor de cobertura K igual 2 y una distribución normal, ¿verdad? Entonces, para que lo consideremos por ahí. Ok. Ahora, ¿qué me interesa aparte de eso? Eso es, digamos, la parte del cálculo. Y yo pienso que cuando uno está estudiando ingeniería, no podemos quedarnos solamente con la parte del cálculo, chicos, y eso es muy importante. Sino, de lo que somos calculeros, pero no somos ingenieros, ¿verdad? Y los cálculos, de uno los puede programar. Todo esto se lo puede dar usted a un buen informático, ustedes mismos programarlo en una hoja electrónica. Y no por saber hacer el cálculo son mejores ingenieros, ¿verdad? A ver, el mejor ingeniero no es el que resuelve todos los problemas del libro de mecánica 2. No, eso es algo mínimo que usted tiene que saber. Eso se llama gimnasia. Eso se llama gimnasia, pero el hacer mucha gimnasia no lo hace usted atleta, ¿verdad? Lo que lo hace usted atleta es cierto profesionalismo. En el caso de la ingeniería es la interpretación de sus resultados. Es que usted pueda sacar información extra a partir de los cálculos que usted realizó. Que usted puede realizar un buen análisis de resultados. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Usted puede tomar estos datos de aquí y generar lo que se llama una curva de calibración. Vamos a ver si la tengo por aquí para mostrárselas. Ya voy. Abriéndola aquí, chicos. Ahora sí, aquí se las voy a compartir. Yo calculé esto empleando Excel, ¿verdad? Y lo que hice aquí, no sé si lo logran ver, es graficar la indicación del vernier. Aquí es indicación, ¿verdad? En función, digamos, el error de indicación en función de la indicación del vernier. Las barras de error que aquí dibujé, que lo hago básicamente insertando barras de error, son las incertidumbres expandidas de cada uno de los puntos. Y este es el error de indicación. Entonces, el error de indicación lo obtuve en cada uno de los 6 puntos con sus respectivas incertidumbres expandidas y calculo esta recta que sería la recta de mejor ajuste. Lo que yo hago es con el método del mínimo cuadrado y utilizando un formato científico, utilizando aquí 3 cifras significativas, podría usar 2. Tengo la curva de mejor ajuste que me predice a mí el error de indicación en función de la indicación del vernier, con un coeficiente de correlación de un 95%, ¿verdad? ¿Cuál es un buen coeficiente? Bueno, eso es todo un tema de discusión. En regresión se consideran buenos coeficientes por encima de un 90%, pero hay casos donde incluso se pide más, hasta un 99% como mínimo, ¿verdad? Entonces, esta es una regresión aceptable para efectos de una metrología industrial. Yo me vengo con esto, ¿verdad? Y lo que hacemos es esa curva de mejor ajuste que tengo ahí, me la traigo a la solución. Les presento aquí la solución. Y esa es la curva que me predice el error como función de la indicación del vernier en milímetros. La misma curva. Yo tomo esta curva y la uso como modelo predictivo. Aquí está la curva, ¿verdad? Y entonces, al emplear esta curva, vean que, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado eso cuando han hecho laboratorios, los valores de la curva no coinciden perfectamente con los valores experimentales. Presentan una pequeña diferencia.
Y entonces eso significa que el modelo que yo estoy utilizando como predicción no da igual que los datos experimentales. Entonces yo me puedo ir aquí y calcular, o sea, poner en una columna para cada punto de calibración cuánto da el error de indicación y cuánto da el error predicho utilizando la curva de mejor ajuste. Y dan bastante parecidos, pero hay discrepancias. Esas discrepancias son estas diferencias que aparecen aquí. Yo calculé el valor absoluto de esas diferencias y me doy cuenta que, por ejemplo, aquí donde yo tengo este punto, el de 2 pulgadas, tengo una diferencia de 0,06. Es la máxima diferencia que estoy obteniendo entre el error de indicación y el error predicho. Y eso puedo decir que es una incertidumbre de regresión. Esto era subíndice. Aquí cometí un error. Ahora lo corrijo. Pero esto debería ser incertidumbre de regresión así de subíndice, ¿verdad? Del error de indicación. Es el máximo valor entre raíz de 3 considerando que sigue una distribución rectangular. Ahora, a la incertidumbre que ya yo había calculado en cada uno de los resultados de la calibración, yo le tengo que sumar la regresión. Pero para poder sumar la regresión, divido la incertidumbre anterior entre el factor de cobertura, le sumo esta incertidumbre de regresión y la vuelvo a multiplicar por el factor de cobertura. Es decir, la divido entre la cobertura porque es estándar, ¿verdad? Para obtener un estándar. Le sumo la regresión y la vuelvo a multiplicar por el factor de cobertura para volver a hacer la expandida. Si usted hace ese procedimiento, tiene un resultado interesante. Resulta que las incertidumbres a 2 cifras significativas no cambian. Significa que la incertidumbre de regresión es prácticamente despreciable con respecto a las demás fuentes de incertidumbre. Es decir, si usted hace todo ese proceso y recalcula nuevamente las incertidumbres expandidas sumando la regresión, no le va a cambiar. Y no siempre es así y por eso ustedes tienen que confirmarlo. Ustedes van a agarrar estas incertidumbres y las grafican. Entonces les va a dar algo así. La idea es que usted ahora va a agarrar el punto correspondiente, por ejemplo, a este y a este de acá, y va a tirar, bueno, vamos a hacerlo, no tengo tanto pulso, pero vamos a ver si me explico aquí. Ahora sí. La línea que une esos dos puntos. ¿Por qué? Porque esa línea, si usted la extiende, todas las incertidumbres van a estar por debajo de esa línea. Todas. Este valor va a estar por debajo, este valor, todas van a estar por debajo. Entonces, si usted agarra, digamos, esa línea, todas las incertidumbres van a estar por debajo y saca una línea, un modelo lineal entre esos dos puntos que no es un modelo de mejor ajuste. ¿Verdad? Insisto, no es un modelo de mejor ajuste, es un modelo que incluya a todas las incertidumbres hacia abajo, que tome los dos datos extremos y que pueda garantizar que de ahí para abajo estén todas las incertidumbres, nos da esta función que está aquí. ¿Verdad? Usted con la ecuación punto pendiente entre dos puntos la puede determinar. Entonces ya usted tendría el error de indicación con su respectiva incertidumbre. Eso que está aquí, señores, esto que está aquí es lo que nosotros denominamos la curva de calibración. Esa es la curva de calibración del instrumento de medida, la que predice el error de indicación con su respectiva incertidumbre. Las curvas de calibración son muy importantes cuando usted tiene, por ejemplo, transductores. Voy a darles un ejemplo. Hay transductores como los transductores de fuerza, que logran predecir una fuerza en función, digamos, de una deformación. Entonces, la fuerza es algo que usted no puede medir en forma directa, ¿verdad? Hay muchas magnitudes en el mundo de metrología que usted no puede medir en forma directa, porque no se ven. Por ejemplo, la fuerza. Una fuerza nadie la ve. Es invisible. Es más, alguien que sea muy, ¿cómo le digo? Muy ateísta, tiene el derecho de decir que no cree en la fuerza, porque no la ve. ¿Verdad? Que no la ve. Ahora, uno tal vez por la formación que uno tiene, como ha llevado cursos de Meca 1, ha hecho diagramas de cuerpo libre, uno termina creyéndose que la fuerza existe. Pero, por ejemplo, hay gente en física de partículas que no cree en el concepto de fuerza. Es un modelo que para ellos no funciona, para nosotros sí. Entonces, básicamente, en medidores de fuerza usted no puede medirla directamente, pero usted puede crear un modelo que sea función de la deformación de la fuerza. O, por ejemplo, medir temperatura. Definir qué es temperatura no es algo tan fácil, chicos. A uno le hacen creer que es fácil, pero de repente, si usted se pone a pensar un poco más, que lo vamos a ver la próxima semana, qué es realmente la temperatura, te das cuenta que no es tan sencilla la cosa, ¿verdad?
¿Será cierto que no se puede llegar a la temperatura del cero absoluto? ¿O no? ¿Será cierto eso? ¿Habrá una temperatura máxima en el universo o no? Ese tipo de cosas uno podría tal vez tratar de responderlas o por lo menos generar las preguntas si uno tiene un claro el concepto de temperatura. Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. A lo que voy es que usted puede generar curvas de calibración de casi cualquier instrumento de medida, de un transductor, de algo que responda ante la medida de un mensurando que a usted le interese, ¿verdad? De esa manera usted puede construir, por ejemplo, medidores de resistencia, medidores de tensión, galvanómetros que te midan corriente, medidores de campo magnético, utilizando precisamente principios como estos de correlación entre variables. Por último, para ir terminando, chicos, me interesa mucho en este ejercicio que hagamos un análisis de los pesos de incertidumbre. Entonces, ustedes lo que tienen aquí básicamente es que esta es la incertidumbre estándar combinada donde cada color es un punto de calibración. Más o menos dan parecidas. Vean ustedes que la excentricidad es la que más pesa. Luego la resolución, la regresión, repetibilidad, paralelismo y a lo último las adherencias. Esto nos da una buena idea entonces de cuáles incertidumbres pueden ser importantes y cuáles no. También hay otra forma, hay una herramienta que se llama el presupuesto de incertidumbres, que es básicamente una tabla como esta, donde se van incluyendo todas las incertidumbres que usted consideró dentro de su proceso, ¿verdad? Los valores estimados, las fuentes de información, el tipo de incertidumbre original que viene en el diagrama de causa-efecto, la incertidumbre estándar, ya sea el resultado que da dividiéndolo entre raíz de 3, raíz de 12, yo aquí la incluí en micrómetros, los coeficientes de sensibilidad y la contribución. Eso nos da un detalle donde uno puede ver entonces cuánto da cada incertidumbre. E incluso usted puede agarrar estas contribuciones, ordenarlas de mayor a menor y generar este tipo de gráficos de pesos de incertidumbre para determinar cuáles incertidumbres son importantes y cuáles son despreciables. Cuando usted toma estas incertidumbres y las pone a sumar geométricamente, ordenadas de mayor a menor, te vas a dar cuenta de algo interesante. Por ejemplo, aquí, ya con estas 4 incertidumbres primeras, excentricidad, resolución y expansión térmica, con esas 4 de aquí, no sé si lo puedo marcar, usted obtiene ya al menos el 95% de las incertidumbres. Cuando usted llegue a un 95 o más, ya usted tiene las incertidumbres que son relevantes. Lo que venga de aquí para abajo son los muchos triviales que se consideran despreciables. Por esa razón es que yo puedo decir que estas 4 incertidumbres en este punto de 5 pulgadas, que fue para el que yo hice el presupuesto de incertidumbres en el vernier, son importantes. Si en un vernier interesa medir la excentricidad, la resolución, la repetibilidad y determinar bien la expansión térmica. Pero resulta que aquello de lo que estaba preocupado Adrián, que era el paralelismo entre las mandíbulas, o incluso por ahí que ustedes estaban un poco inquietos con las adherencias, que si afectaban o no afectaban, resulta que son efectos que son despreciables para efectos de un vernier casi siempre. Es más importante haber calculado y hecho bien la prueba de excentricidad y resolución que haber cuantificado bien las adherencias, ¿verdad? No es que haya que cuantificarlas mal, no. Usted tiene que cuantificar todo bien, pero sí tiene que tener una idea de qué es lo que a usted le está afectando más. Y eso en cualquier efecto que usted quiera hacer un análisis de causa raíz. Si usted tiene un problema en su vida, el que sea, chicos, aplíquenlo para lo que quieran. Y cuando me refiero a lo que quieran, es lo que quieran, que no les alcanza la plata, que ustedes no se sienten contentos con lo que tienen, que ustedes sienten que la carrera de ingeniería es muy difícil, que usted siente que lo que sea, usted agarra el problema y le aplica la regla de Pareto, el diagrama de causa-efecto, trate de ver qué es lo que le produce y aplica esta técnica y vas a poder encontrar puntos de mejora más rápidos. Si alguien quiere reducir aquí el error máximo permisible comprando bloques más finos, no va a mejorar la calibración porque es una incertidumbre despreciable. Podrías tal vez mejorar la parte de expansión térmica. Podrías realizar más mediciones para mejorar repetibilidad. Ya la excentricidad y resolución no las podemos mejorar porque son parte del propio instrumento. Pero entonces ese tipo de cosas es bueno tenerlas en cuenta. Entonces yo les dejo el ejercicio resuelto para que lo estudien por ahí. Y voy a corregirles lo de la tabla esta de repetibilidad. Esta tablita debería estar abajo, chicos. Pero ahora se los corrijo seguramente mañana en una mejor versión, ¿verdad? Les dejo eso para que lo estudien y piensen un poco el ejercicio 2, que es el método alternativo para calibrar un vernier. En ese método alternativo, tal vez lo más importante que tienen que saber ustedes
es que este procedimiento de calibrar en todos los puntos tiende a ser muy pesado y muy largo, pero usted puede entonces desarrollar un método más corto y más rápido para poder ejecutar la calibración sobre ese instrumento. Bueno, eso sería lo que me interesa abarcar hoy. No sé si hay alguna pregunta, chicos.